Bueno, este es un tema que todos sabemos de mucha actualidad de hace muchos años, ¿no? Es un tema que ha sido reiterativo e incluso desde mis primeras épocas en el campo que tuve el honor y el gusto de compartir, hicimos muchas cosas juntos con el ingeniero Restrepo. Ya se empezaba a hablar del calentamiento global en aquella época. Ya empezaba a hablar. Y en mis cursos allá en Penn State ya habían unos cálculos de cuánto se iba a calentar la Tierra. Así, es un tema que ha estado como en el trasfondo desde hace muchísimos años. Sin embargo, eso ha venido adquiriendo un momento, llamémoslo así, noticioso, un momento de discusión, y desafortunadamente, como muchos temas que ameritan fundamentalmente una discusión técnica y científica, se ha venido como politizando un poco. Es decir, han habido, dijéramos, personas que se han vuelto activistas en un campo con unos parámetros distintos a los parámetros técnicos y científicos. ¿Qué es lo que deben manejar este tipo de cosas? Yo realmente en el campo, mi campo profesional más fuerte es en tratamiento de aguas residuales. Yo tengo 3 libros publicados en tratamiento de aguas residuales, de texto, y ahora publico otro en el próximo congreso de ACODAL, en septiembre, bioingeniería de aguas residuales. Publiqué también un libro de residuos sólidos, y en calentamiento global tengo este libro, librito que está acá, que se llama Climagate y un escándalo silencioso, que se obtiene por Amazon, pero está en PDF aquí disponible para los asistentes que lo quieran tener. Si quieren, pueden darle una miradita al libro. Es un libro, llamémoslo así, técnico, pero más dijéramos, de vulgarización, más de tratar de llegar a un público más amplio. Y tengo este otro libro que publiqué hace un par de años con Menahem Lihaber. No sé si alguno de ustedes tiene la oportunidad de conocerle. Es un ingeniero muy importante israelí, que Sustainable Treatment es algo así como tratamiento sostenible para el reuso de las aguas, donde le dedicamos un capítulo también al calentamiento global. Este capítulo es un poquitico, llamémoslo así, más duro, más científicamente formado, el capítulo 12, para que le den una miradita a este libro. Este libro es publicado en Londres por la International Water Association. Le den una miradita, y la parte del libro, ese libro también está disponible en PDF para el que lo quiera leer un poquitico más duro de leer. Bueno, con esa breve introducción, tengo unos planteamientos que seguramente no los vamos a desarrollar todos, pero así está planteada la charla total, donde vamos a hacer unos planteamientos iniciales. Estos planteamientos iniciales, como para que todo el auditorio entre, dijéramos, en comparación de ciertos hechos, en conocimiento de ciertos hechos, pues plenamente consolidados, y que después van a servir como un marco de referencia para el resto de la conferencia. Ya la conferencia arrancamos con unos antecedentes. Hablamos que es el calentamiento global antropogénico. Antropogénico quiere decir generado por el hombre, pero realmente eso ha adquirido un cierto matiz que se ha ido estrechando, porque el hombre causa muchas cosas, ¿cierto? El hombre causa muchas cosas a través de la urbanización, del mal manejo de los recursos naturales, pero cuando se habla del calentamiento global antropogénico, se habla básicamente de la producción de CO2 por la combustión de combustibles fósiles. ¿Cierto? Entonces, cuando se habla de calentamiento global antropogénico, la gente piensa CO2 y calentamiento global por el CO2 por los combustibles fósiles. Luego vamos a hablar de las emisiones de CO2. Si tenemos tiempo, vemos cómo funciona un modelo. Vamos a ver los datos de los stock, que es una cosa bastante importante.
Vamos a ver algo sobre propuestas de ingeniería. Creo que me va a brincar pues eso otro un poquito. Tal vez veamos un poquitico las propuestas del IPCC. Vemos muy rápidamente lo que es el clima gay y hacemos unas reflexiones finales. Pero primero que todo vamos a empezar con algunos datos básicos, algunos datos que es muy importante que ustedes tengan presente en la conferencia. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura, se conoce así, el aumento de la temperatura desde el inicio de la combustión, llamémoslo así, de la utilización de combustibles fósiles. Ese aumento de la temperatura está referenciada, se conoce como una anomalía de temperatura porque la temperatura es muy variable. Lo que sí se puede decir es si en cada parte la temperatura ha sido más alta o más bajita. Entonces por eso se habla de la anomalía de temperatura. Y en general se saca un promedio de toda la temperatura de la Tierra a nivel de la superficie. Es decir, hay muchos puntos donde puede medir la temperatura, pero cuando nosotros hablamos de la temperatura de la Tierra es a nivel de la superficie, bien sea de la Tierra o bien sea del mar. Se hace una integración de una cadena muy amplia que hay de redes y se saca la temperatura promedio. Hay una línea base que es el promedio entre el año 1991 y 61 y 1990, y de ese promedio se dice si la temperatura ha bajado o ha subido. Ese promedio es el 0. Y si está por acá, ha bajado, y si está por acá, ha subido. Pero mejor dicho, es más bajita o más alta que ese promedio base. Entonces, a partir del año 1860, en realidad fue el año de 1850. Ese año de 1850 empezó a subir la temperatura hasta la época actual, y entonces eso da 150 años, y en esos 150 años ha subido 0.7 grados centígrados. Es la primera cosa que yo creo que es muy importante que la tengan aquí en la cabeza. Ha subido 0.07 grados centígrados. No ha subido 3 grados centígrados, no ha subido 5 grados centígrados, mucho menos se está cocinando la gente, no. En 150 años, lo que ha subido la temperatura, de acuerdo con toda el récord de temperaturas, que hay 3 entidades oficiales. Sí, hay unos calentamientos locales, eso se conoce como las islas de calor. Ese es un tema que lo conoce muy bien Francisco, que tiene bastante trabajo en contaminación. Hay una cosa que se llama la isla de calor. Cuando usted llega a una ciudad, el cemento, los carros, la energía de toda la gente junta, sube la temperatura más o menos unos 5 a 7 grados centígrados, ¿cierto? Pero es un fenómeno local, eso no es un fenómeno, llamémoslo así, global. Usted sale ya a las afueras y vuelve a sentir lo que debería ser la temperatura si ese conglomerado no estuviera ahí. Entonces, llamémoslo así, es como cuando usted se encierra en un sitio y se aumenta el calor, pero eso es ahí localmente, eso no está afectando, llamémoslo así, de una manera definitiva a la Tierra. Cuando se miden toda la Tierra, y eso lo miden la NASA, el NOAA, que es la Agencia Nacional de los Estados Unidos para el Océano y un centro en Inglaterra que es el MET, el Centro Meteorológico. Tienen 3 redes y esos son los datos de esas 3 redes mundiales, ¿cierto? 3 redes mundiales, 0.7 grados centígrados en los últimos 150 años. Eso es un dato que es muy importante porque, es decir, a veces lo que se dice por ahí es que la gente le da la impresión de que ha subido 4 o 5 grados y uno en Medellín sí siente que es más caliente, y en Bogotá y en cualquier parte, en cualquier ciudad ampliamente poblada, se va a sentir un aumento de la temperatura. Bueno, además ese aumento no ha sido proporcional, ¿no? El aumento, curiosamente, es más hacia el norte, es decir, dicho en 3 palabras ahí bien sencillas, el mayor aumento de temperatura de todos, si los distribuyéramos, ocurre en el polo norte de noche en invierno. Ese es el punto que tiene el delta, la anomalía de temperatura más alta. Y en invierno. Es cuando hay la anomalía de temperatura más alta en promedio de todos los lugares de la Tierra es allá.
Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el calentamiento global? Es principalmente antropogénico. Antropogénico quiere decir, vuelvo y le repito, calentamiento debido a los combustibles fósiles, ¿cierto? Producidos por el CO2. El CO2 y otros gases se conocen como gases de efecto invernadero. Eso, si tenemos tiempo, vamos a ver un poquitico de la física de los gases de efecto invernadero, pero el hecho básico es que la Tierra recibe los rayos del Sol, parte de esos rayos del Sol es lo que calienta la Tierra, parte de esos rayos del Sol se reflejan, ese reflejo se llama el albedo y es más o menos el 30% de lo que llega al Sol, es decir, si el Sol llega en 100 calorías, más o menos 30 se reflejan. Y se reflejan en los polos, algo en el mar, en las nubes, una gran cantidad reflejan en las nubes. Hay un reflejo que se llama el albedo. ¿Sí? Entonces lo neto que entra en los 70 y eso entra a una longitud de onda. Aquí la Tierra se calienta, no tiene la temperatura del Sol y emite radiaciones en una longitud de onda mucho más baja. Y esa longitud de onda rebota en la atmósfera, regresa acá en gran parte y eso es lo que produce el efecto invernadero. Ese efecto invernadero, pues, ha estado siempre. Ese efecto invernadero no es un fenómeno de ahora, ni de los últimos 100 años, ni de los últimos 200, ni de los últimos 1000, no es un fenómeno que ha existido siempre. ¿Ah? El fenómeno del niño es un fenómeno que ha surgido también desde hace miles, cientos de miles de años. Esos no son fenómenos de ahora, son fenómenos que han existido desde hace mucho tiempo. Hay muchos gases de efecto invernadero. El gas más importante de efecto invernadero, no sé si ustedes lo saben o no, es el vapor de agua. El vapor de agua da más o menos entre el 36 y el 70% del efecto invernadero. El segundo es el dióxido de carbono, que está entre el 9 y el 26, más o menos un promedio ronda en el 12%. El metano contribuye en el 4 o 5% y el ozono en el 3 a 7%. Son más o menos variables, pero el principal gas de efecto invernadero es el agua. No es el CO2, es el agua. Y el agua, pues la Tierra es 3/4 partes agua, ¿no? Es decir, el agua es un fenómeno que nosotros no podemos controlar. Más aún, en gases de efecto invernadero no meten en la nube porque la nube no es un gas, ¿cierto? Llamémoslo así, un fenómeno químico distinto, ¿cierto? Pero si tenemos en cuenta las nubes, entonces las nubes y el vapor de agua dan entre el 75 y el 90% del efecto invernadero. Entonces la primera pregunta que dice uno, bueno, pero si esos son los gases importantes en el efecto invernadero, ¿cómo hago para quitar esta vaina de ahí? Y esos son los gases importantes, el vapor de agua y las nubes. ¿Por qué es que todo el mundo habla que el CO2 está calentando la atmósfera? Entonces el CO2 se dice que calienta la atmósfera porque hay un postulado que es el que sirve para hacer las modelaciones, que es con el cual se han hecho las modelaciones, que son las que se presentan es que, cada que hundo esto, parece esa vaina. Bueno, okay. Entonces, esto da el 90%. Entonces hay un postulado que es más o menos el siguiente. El postulado es el siguiente. Se aumenta un poquitico el CO2, y entonces el CO2 al calentar un poquitico la Tierra hace que se evapore más agua. Entonces al evaporarse más agua, se sigue evaporando más agua y se sigue calentando, y eso es lo que produce el calentamiento de la cosa. Pero entonces podemos decir que el CO2 es la mecha, ese es el postulado que hay, ¿no? Que el CO2 es la mecha, pero que la verdadera pólvora es el agua, ¿no? Entonces todo depende es de la cantidad de agua y de nubes que hay en la atmósfera. Si dejáramos actuar solamente el CO2, sin interferencia del agua, lo máximo que pudiera subir la temperatura de la Tierra, lo máximo que pudiera subir es más o menos 1 grado centígrado, que es un calentamiento que nadie le tiene temor a eso, ¿cierto? Entonces eso es lo que
que se dice es que ese grado de temperatura va a causar que se evapore más agua, ese es el postulado, y que al evaporarse más agua haya más nubes, y al haber más nubes y más agua, entonces eso va a generar un calentamiento que puede aumentar la temperatura a los rangos. En el último reporte del IPCC, el panel intergubernamental, calentamiento global, más o menos el promedio de aumento de la temperatura para los próximos 100 años creo que es más o menos 2 grados centígrados. Es lo que hay, pero para hacerlo eso necesitamos. Esto que le estoy mostrando yo son datos provenientes de las Naciones Unidas. Esos datos no son pues, de las Naciones Unidas, del planeta internacional. Lo que pasa es que eso no lo dice eso no, los reportes. Cuando usted habla de la prensa, eso nunca le mencionan. A usted nunca le hacen ver que en los últimos 150 años solo ha aumentado 0.7 grados centígrados. Ustedes le van a entender, incluso yo creo que los periodistas que escriben eso creen que eso ha subido, qué sé yo, 5, 8 grados, no sé cuántos grados imaginarán ellos muestran una tierra incendiándose ahí. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es mostrar los hechos y luego vamos a mirar otra cosa. Otro punto importante es que el efecto invernadero ha existido siempre. Si el efecto invernadero no existiera, no hubiera existido, la temperatura de la Tierra serían 18 grados centígrados bajo cero. Sí, nosotros seríamos un témpano de hielo. Gracias a Dios hay gases de efecto invernadero que han calentado la temperatura y llega a 15 grados centígrados, que es la temperatura que tenemos más o menos, aumenta a 33 grados. En la época de los dinosaurios, pues eso sucedía en toda parte, es un fenómeno ahora. Lo que se está diciendo del calentamiento global, y es la hipótesis que se muestra, es que los combustibles fósiles que están enterrados allá desde siempre en la Tierra se sacan y se le añade el CO2, este CO2 ha aumentado la temperatura de la Tierra. ¿Y en qué ha aumentado? De 33, en vez de aumentar a 15, aumentó de 33 a 15.7 grados centígrados. ¿Sí me entienden el concepto? Bueno, esta es otra cosa que me llama a mí mucho la atención y les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe que hace 15 grados que no se calienta la Tierra? ¿Alguna vez han leído alguien en la prensa o en alguna revista es que la Tierra hace 15 años no se calienta? Estos datos, como le digo yo, no son datos, son datos sacados por la NASA, por todas las fuentes oficiales. De hecho, ustedes ven aquí, los últimos 15 grados, en realidad muchos dicen que son 17, es completamente plano, eso se llama la pausa. Y es el momento, en este momento hay una discusión muy amplia sobre la pausa en el mundo académico, que se hizo la temperatura, porque en ese mismo lapso se han lanzado más del 30% del CO2 antropogénico que hay en la atmósfera. Y si los modelos están diciendo que eso sube con el CO2, ¿qué ha pasado en los últimos 15 años que no ha calentado la Tierra? Estos son temperaturas de satélites que son las mejores, porque la otra son una red de temperaturas que tienen muchos errores, en cambio los satélites son los que miden mejor eso. Entonces, la gente prefiere usar la parte de los satélites cuando eso. Entonces, esta es la razón, la razón por la cual el calentamiento global dejó de llamarse calentamiento global. De un momento a otro, yo no sé si temprano darse cuenta que eso empezó a cambiarse por cambio climático. Cambio climático, como no había calentamiento global, no se puede llamar calentamiento global, ¿cierto? Es decir, en los últimos 15 años no había calentamiento global. Hay que llamar cambio climático. Y se ha tratado, pues dijéramos, no por parte de los científicos, en esto hay que tener mucha claridad, sino por muchas organizaciones que tienen, dijéramos, una agenda muy fuerte en este tipo de cosas, con algunas personas o entidades que tienen preferencias en alternativas energéticas para el mundo. En fin, hay varias razones, ¿no? Pero en este momento se discute ampliamente por qué ha habido el lapso, si es cuando más atmósfera ha entrado, más CO2 ha entrado a la atmósfera en toda la historia de la Tierra, de la humanidad. ¿Usted nunca ha leído en ninguna parte? ¿Alguno de ustedes ha leído que los últimos que...
Eso no lo sabe la gente. Eso no lo... Ahora, ¿por qué no lo cuentan? Eso no sé yo. Yo lo que les quiero es entregar a ustedes los hechos para que se empiecen a formar una imagen de que detrás de esto puede haber algo más que ciencia, ¿cierto? Es una cosa, porque si fuera científico, pues la gente diría, hace 15 años que no se calienta la Tierra, pero entonces las explicaciones son estas y estas, y se abre una discusión, ¿cierto? Pero eso normalmente no lo escucha uno en... Sí, vea, es increíble, es una de las cosas increíbles. Los principales patrocinadores en este momento de todas las cosas que van contra lo que se llama la energía sostenible y todas las cosas, no la industria petrolera. La industria petrolera no le preocupa eso de la sustitución de combustibles, no les preocupa mucho eso, porque es que en esto también hay un cierto grado de hipocresía. Si hay muchos países, pongamos un país como Noruega, es un país fuertemente muy dado a todo lo que es sustentable y ellos tienen mucha cosa solar y tienen mucha energía que llaman sostenible, ¿sí? Son uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Entonces uno dice, pues si les preocupa tanto el mundo, pues que cierren allá la llave del petróleo. Ese argumento yo nunca lo he escuchado, lo escuché por primera vez ayer a Petro, Bogotá. Él decía, nosotros estamos hablando aquí de combustibles fósiles y sin embargo Colombia es desesperada por exportar petróleo y por producir más petróleo. Y en Venezuela dicen que el calentamiento global, pero petróleo es todo el que podamos sacar. Si eso fuera, no es raro un poquitico la llavecita, que eso es lo que pretende hacer con lo que llaman el impuesto del petróleo, es decir, que la gente consuma menos petróleo. Una manera de consumir menos petróleo muy obvia es producir menos petróleo y ya. Y lo pueden hacer muchos países que están interesados en eso, pero no lo hacen. ¿Por qué? Estados Unidos, por ejemplo, que ahora tiene una agenda muy fuerte, Obama, con la cuestión del calentamiento global, está prohibiendo a través, porque eso no lo aprobó el Congreso, sino que lo está prohibiendo a través de decretos de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental americana. La producción va a poner unas cosas muy, muy rígidas para las plantas térmicas que quemen carbón. Ellos no van a dejar de producir carbón. Carbón lo están exportando todo, ¿y saben para dónde? Para Alemania, que es Alemania, más de la mitad de la producción de carbón en este momento importada viene de Estados Unidos. Y ellos también son un país que tiene una agenda muy fuerte en cuestiones de energía sostenible. Entonces, hay una mezcla ahí, no sé cómo llamarla, pero hay muchos países que tienen las soluciones en sus manos si eso es lo que quieren, hacer, ¿cierto? Si lo que quieren es controlar verdaderamente, y si están tan convencidos de que es el petróleo el que causa eso, ellos mismos pueden cerrar la valvulita ya. Y se acabó. Pero eso no habla nadie. Uno habla del petróleo por un lado y hablan del cambio climático y de la otra cosa por el otro lado. Bueno, pero este es un punto muy importante. En este momento es un gran debate porque no se sabe, de acuerdo con esa teoría que les digo yo, de que el CO2 es la chispa. Y el agua, la explosión, porque habiendo tanto CO2, esa mecha no ha reventado todavía, después de 15 años. Veamos. Esto es lo que dicen con esa teoría, con esa hipótesis que les estoy diciendo yo, eso se llama una retroalimentación. La retroalimentación causada por el agua, ¿no? Debido al calentamiento producido por el CO2, genera unos modelos, que estos modelos son los que se dicen, los que se plantean, que son los que aseguran que se va a calentar la Tierra en unos años. Entonces, si nosotros miramos acá, son toda una cantidad de modelos, pero como el promedio de todos los modelos es esta cosa negra. ¿Sí? Y lo que se está midiendo es esta cosa azul. Es decir, hoy esto es lo que se mide y esto es lo que dice el modelo que debió haber. Esto acá, mira. Hay una diferencia enorme. Es decir, bueno, si el modelo, si el planteamiento es tan diferente, hay que haber una explicación para eso. Esa explicación tiene que existir. Eso se está discutiendo. Hay unas explicaciones, hay varios científicos, uno muy famoso que se llama Trenberg,
dice que el calor se está yendo para las profundidades del océano. Ahora empezaron, pues, por ejemplo, con el Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno oceánico que produce en el Océano Pacífico. Entonces decían que ahora sí iba a salir, pues, el calor que estaba dentro del agua y que iba a haber un super El Niño, ¿cierto? Pues resulta que hace un tiempo ya había unos síntomas, no me voy a meter en la cosa del niño, pero había unos síntomas de que iba a haber un niño, aparentemente. Esos síntomas se desinflaron un poco. Y eso hace un par de meses la probabilidad de que hubiera un niño en diciembre, porque el niño no hay, en este momento no hay, el niño tiene una forma de medirla que es una zona que llama niño 3-4, se mide ahí una serie de datos, y eso en este momento está en estado neutro, en esto no hay niño. Uno lee en la prensa que el niño acabó con el agua en La Guajira, que el niño no ha habido. Niño no ha habido. Lo que ha habido es una posibilidad de que haya un niño en diciembre, que llegó a ser el 85%, y en un momento dado se creyó que iba a ser un super El Niño. En este momento la posibilidad de que haya un niño en diciembre está en el 65%, es decir, ha rebajado. Y si lo hay, va a ser un niño débil. Entonces, pero nosotros estamos oyendo hablar del niño en la prensa al tiempo, que el niño mató no sé qué, el niño, cualquier cosa que pasa. No sé si ustedes conocieron que es muy impactante los chigüiros allá en los llanos orientales. El calentamiento global acabó con los chigüiros. Eso ya había dicho esta señor o señora, ¿cómo se llama? Del Instituto Humboldt, que eso no tenía nada que ver con el calentamiento global, es una autoridad de campo. Y ahí hicieron una investigación y eso no tiene nada que ver con el calentamiento global. Eso es otras razones, mal manejo de la zona, arrasaron con bosques, acabaron con las aguas, hicieron una cantidad de cosas mal hechas. Sí es antropogénico en el sentido que el hombre tuvo que ver con eso, pero no antropogénico por el CO2 que causó un cambio climático, porque ya no es calentamiento sino cambio climático, y el cambio climático ahora está tratando de asociarlo a los eventos extremos. Es decir, si hace frío, que es el cambio climático. Si hace calor, es cambio climático. Pero uno con cambio climático no se equivoca, porque el clima está cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero lo que es el calentamiento global, hace 15 años, no existe. Y la diferencia entre lo proyectado y lo que está medido por las entidades mundiales asignadas a eso, es una diferencia cada vez mayor. Y entonces ya ha preguntado uno, bueno, los modelos están sirviendo. Entonces ahí se hablan de varias cosas. Una de las cosas es que el cambio climático es una ciencia establecida, eso lo dice mucha gente, esa ciencia está establecida, no hay más que discutir. Yo me hago esta pregunta, vean. La mecánica cuántica es una ciencia, llamémosla dura, una ciencia de la física de partículas, una ciencia dura. Los fenómenos que predice la mecánica cuántica que existe en este momento son equiparables, que si midiéramos la distancia entre Nueva York y San Francisco, el error es del tamaño de un pelo de la cabeza. Y ningún físico de mecánica cuántica dice que es una ciencia establecida. Hay unos que hablan de la supersimetría, otros que la supergravedad, otras del método estándar, están agarrados de las mechas todavía. A nadie le ocurre decir que es una ciencia establecida, a pesar de que tiene unas predicciones de fenómenos con el grado de error que le estoy diciendo. Y sin embargo, ustedes ven esta diferencia acá completamente salida de la cosa y dicen que es una ciencia establecida. Entonces, esto es una afirmación, a mí me parece un poco a la ligera. No quiero decir que la física que es de eso sea mala, no, es una física válida, es buena, pero no está tan clara ni tan cierta cuando hay esa diferencia entre lo que predicen los modelos y lo que se mide. ¿Sí? Bueno. Otro dato, yo quiero hacer un poco de cosas de cómo ha evolucionado últimamente la predicción. Ya ha habido cada vez ¿cómo llamémoslo? Un alejamiento más de las predicciones, y sin embargo uno ve una campaña cada vez más fuerte en este sentido, a pesar de que los datos no coinciden con nada. Este libro está ahí en PDF, al que lo quiera llevar, ¿no? Y el del Climagate también. Mire lo que decía Al Gore en Copenhague.
según las últimas investigaciones, el Ártico estará libre de hielo en 5 años. Eso lo dio en 2009. Es decir, ya estaríamos 0. Por supuesto, Al Gore no es un científico y está bien, ¿cierto? John Kerry, que es el secretario actual, es el secretario actual de Obama, dice que el Ártico estará libre de hielo en el 2013, estamos en el 2014. Los científicos del clima dicen que el Ártico estará libre de hielo en el 2012. Ese es un blog que se llama Biodiversidad Biológica. Esas son las predicciones que habían hace unos años. ¿Qué ha pasado con el hielo en el Ártico? Con el hielo en el Ártico, lo importante es lo que se llama el mínimo. El mínimo es en la época en que menos hielo hay, hasta dónde va llegando. Y efectivamente hubo una época en que empezó a disminuir y seriamente. Aquí estábamos como en el 2005, por acá ya se empezó a bajar. Acá, esta de acá morada es en el 2012. ¿No? Pero ¿qué pasó en el 2013? En el 2013 volvió y subió. En el 2014 viene por esta franja negra por acá. Esto lleva otra vez para arriba. Está aumentando otra vez la capa de hielo en el polo norte, en el Ártico, con la condición de que si esa tendencia que había hasta hace 2 años se hubiera mantenido, no es que se quede el polo sin hielo. Eso quiere decir, yo leí por ahí en algún lado, si mi memoria no me falla, en los próximos 100 años, manteniendo la tendencia, el polo tendría 1% menos hielo. Y no es que se iba a desaparecer el polo norte, ¿cierto? ¿No? Es decir, pero entonces eso cae en manos de una persona como Al Gore, como John Kerry, y dicen que en 2 años no va a haber estos son kilómetros cuadrados. No, es una unidad de área. Una unidad de área. Una unidad de área. Aunque es proporcional, porque es que la Antártica es, vamos a llamarlo, es una vaina que está como flotando. Sí, está flotando, ¿no? No está conectada pues con la cosa continental, entonces la superficie es una buena medida. En ese caso. Pero lo que no dicen, que eso tampoco me imagino que no, es que en la Antártida la temperatura venía aumentando, ¿no? Perdón. La superficie de hielo venía aumentando. En el polo sur. En el polo sur, con el tiempo venía aumentando la temperatura. Estos son los registros del NOAA, los registros de temperatura del NOAA. La proyección que se hace es esta que ustedes ven acá. Señor, ¿qué hago yo ahí como para volverme? Es esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? La pausa ustedes la ven aquí muy clara. Esta es la pausa, ya que se quedó todo quieto. Pero si uno mira ahí con ojos de ingeniero, uno ve ahí más bien como un ciclo ahí, una curva como sinoidal, ¿o no? Pero no, hay maneras de interpretar los datos, ¿cierto? Usted por cualquier número de datos puede siempre trazar una línea recta. Ahora, yo quiero dejar en claro varias cosas pues para que no me van a malinterpretar. La primera, la Tierra sí se está calentando. Sí, eso no lo puede negar nadie. Yo le mostré que se ha calentado 0.7 grados centígrados en los últimos 150 años con unas mediciones que lo confirman todas las mediciones que hay. Primero. Segundo, el CO2 sí es un gas de efecto invernadero. Nadie dice que el CO2 no aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que puede parecer discutible en este momento? El mecanismo por el cual se conecta el CO2 con el agua y las nubes, que es lo que hace que sea más fuerte el calentamiento global, si lo hubiera, ¿cierto? Pero que los modelos que estamos viendo ahí no están coincidiendo con lo que están dando las mediciones de temperatura. Entonces es una cosa que yo creo que debe estar abierta. Hay muchas explicaciones, muchas de ellas pueden ser válidas, ¿no? Hay una que dice que la China está produciendo tanto polvo de carbón que está reflejando mucho el sol y está, digamos, haciendo una pequeña enfriamiento artificial
¿cierto? Otros dicen que han habido unos volcanes que no sabemos, que están en la atmósfera y están impidiendo que llegue el sol. Hay explicaciones de por qué puede ser esa pausa, ¿cierto? Pero hay que discutirlas, pues. Eso no se puede, dijéramos, simplemente esconder que no hay pausa. Eso no se puede esconder. ¿Sí? Es una cosa que habría que discutir. Que la otra cosa, que quede muy claro, es que yo no digo que los combustibles fósiles sean buenos. Los combustibles fósiles ojalá los pudiéramos cambiar por una energía limpia, cualquiera que sea, eólica o solar o de fusión fría o caliente, como la quieran, ojalá, ¿cierto? Sobre todo que los combustibles fósiles sí tienen unos efectos contaminantes locales muy definidos. En una ciudad, lo que sale por un exhausto contamina la ciudad, contamina el monóxido de carbono, contamina el plomo, si todavía le echan plomo a la gasolina, contamina una cantidad de cosas muy fuertes, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente en este momento no está preocupada ni por el plomo, ni por el monóxido, ni por los el micratano, ni por nada de esas cosas, sino que está preocupado por el CO2, que hay mucha gente que dice que ese gas no es tan perjudicial como lo están tratando de presentar. ¿Y cuál es la consecuencia con el CO2? Realmente, si es perjudicial o no, la consecuencia es que ese CO2 se desea controlar aumentando el precio de la gasolina para favorecer lo que llaman energías sustentables, que son la energía eólica y la energía solar, pues las más comunes en este momento. Otra predicción que había era que con el calentamiento global la producción de alimento se iba a disminuir, iba a haber un problema de producción de alimento muy fuerte. Estos son los últimos datos de la FAO, este es del 92, este es del 2015. Ustedes ven, esto se llama la subalimentación. Es decir, esto es una relación inversa. Subalimentación, mientras menos sea la subalimentación, es que hay más comida, ¿no? O sea, ven que la subalimentación está rebajando. Es decir, lo que se le da como la mayor autoridad es una cosa que se llama el IPCC, que es el panel intergubernamental del calentamiento global. El panel intergubernamental global pertenece a la ONU, pero la ONU tiene una proyección de sustitución de combustibles fósiles a través de un programa que conoce el Protocolo de Kioto. En otras palabras, el Protocolo de Kioto, que de pronto ahora tenemos un poquitico de tiempo, no sé qué tanto tiempo tengamos de verlo, es un programa que se diseñó hace muchos años para, pues, la presentación es para combatir el calentamiento global por producción del CO2, esa es la presentación. Pero el efecto neto es aquí va a haber una transferencia económica grande, importante, de dinero de los países más desarrollados a los países menos desarrollados. El Protocolo de Kioto era muy popular en los países subdesarrollados. El Protocolo de Kioto le encantaba, por ejemplo, a China, porque figuraba como un país subdesarrollado. Entonces no tenía que hacer nada, lo único que podía pasarle a la China con el Protocolo de Kioto era ganar más dinero. Ahora que los Estados Unidos le dice, bueno, pues es que usted produce tanto dióxido de carbono como yo, nosotros los Estados Unidos, ¿por qué no controlan usted? Entonces ahí sí ya no le gusta el Protocolo de Kioto. Es decir, en eso hay una cierta ambivalencia que depende mucho del interés económico en el momento que hay. Entonces, por llamarlo de alguna manera, la última actividad es el IPCC, pero no es la única. Hay otras entidades que estudian este tema y es un tema que hay que debatir. Otra cosa que se habla por ahí mucho, que uno lo oye continuamente, el consenso. El 90%, no sé cuánto por ciento de los científicos del clima dicen que hay calentamiento global. Y sí, me preguntan que si hay calentamiento global, yo digo si hay calentamiento global, ¿quién va a decir que no hay calentamiento global? ¿Cierto? Eso no quiere decir que uno esté completamente convencido que para manejar el calentamiento del clima la solución sea
únicamente controlar la emisión de CO2 de los combustibles fósiles. Eso no quiere decir eso. Por el otro lado, la ciencia nunca se hace por consenso, ni por votación. Uno no llega a un congreso y esta es la teoría mía y quienes votan porque sí, quienes votan porque no. Hay un caso muy diciente, muy interesante de Albert Einstein, que en un momento cuando él lanzó su teoría de la relatividad, pues mucha gente no la creía. Le llegaron una carta de una serie de profesores muy importantes de muchas universidades, como 200 profesores, diciendo que no estaban de acuerdo con él. Entonces le hicieron una entrevista que él qué opinaba de las opiniones de otros profesores y me dijo, no, me parece muy importante que expresen sus opiniones. Lo que yo no entiendo, decía Albert Einstein, es porque la tienen que firmar 200. Uno necesita y no que lo firme uno, pero que tenga la razón. Con uno que tenga la razón es suficiente, pero eso no es con votos, pues la ciencia no se hace con votos, por elección popular. Entonces, a mí el argumento del consenso, pues, no sé, sí, hay muchas veces que ha habido consenso y la gente está equivocada. Y en ciencia, la ciencia no es lo que quiera la gente, sino lo que la naturaleza es. Y aquí le estoy mostrando a usted unos hechos que por lo menos los debieran conocer. Es decir, si tuviéramos una expresión libre de lo que es los hechos científicos sobre este tema, esto lo debiera conocer la gente. Esto que le estoy diciendo yo a ustedes acá, la gente no lo conoce. No lo sabe. Yo cuando les digo que la Tierra no calienta hace 15 años, eso es un lugar común en cualquier persona que esté en estos temas, la gente no lo sabe, se queda estupefacto, porque lo han convencido de que viene un calentamiento, que ha ocurrido un calentamiento sistemático. Esos son unos hechos, lo que les presento yo a ustedes son hechos sacados de autoridades lo más establecido, lo más serio, y muchas de ellas apoyan el calentamiento global antropogénico, no son datos sacados de fuentes así alternativas, no, de donde está la mata, la producción de este tipo de datos. Ahora sí podemos empezar un poquitico con unos antecedentes que vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las teorías del caos? Bueno, la teoría del caos es una teoría que la descubrió, entre otras cosas, no sé si por casualidad o no, un meteorólogo que se llama Lorentz. En esa época que los computadores eran unas matraquitas así que taque, él empezó a evolucionar una ecuación de Navier-Stokes y en fin, para predecir el clima. Y él lo predijo numéricamente. Hay un grupo de ecuaciones, los que se acuerdan algo de ecuaciones diferenciales, hay un grupo de ecuaciones que conocen como ecuaciones diferenciales no lineales, que no son tratables matemáticamente. Hay unas ecuaciones que usted las resuelve y le da una función, x2 no sé qué, o seno de tal cosa, pero hay otras que la única manera de resolverla es numéricamente. Y como los que tenemos aquí alguna edad sabemos, en la época de nosotros no había manera de cómputo. Ahora, con el computador, cuando está disponible el computador, es que podemos hacer computaciones más rápidas. Y en los inicios de la computación, este señor Lorentz empezó a predecir numéricamente, resolviendo una ecuación diferencial, cuál iba a ser el clima en un tiempo. Entonces él puso sus datos de entrada y le dio el clima a tener tales condiciones dentro de tanto tiempo. Quiso repetir la computación pues para estar seguro y resulta que en la segunda computación se le ve la luz a las 24 horas. Ese cómputo en ese momento que dice demorar 1 milisegundo, se demoraba 48 horas en esa época. El tipo tan se le ve la luz. Y cuando volvió la luz, él dijo, no, yo no voy a perder 24 horas de cómputo. Pues en ese entonces, los que tenemos alguna edad sabemos lo difícil que era tener acceso al computador y demás. Entonces él cogió y los datos de entrada, que trabaja con 13 números flotantes, decimales, perdón, él solo metió los últimos 5 o 6. Él dijo, pues que me borre los otros 7, que caray, ¿no? Y arrancó con lo que tenía calculado a las 24 horas, pero comiéndose el número decimal 7 para allá. Y le dio el dato y le dio otro dato, que al final le ha dado aquí y el otro le dio allá. Y ahí fue cuando él empezó a decir, ¿qué pasó aquí? Y volvió entonces ya a repetir el experimento otra vez las 48 horas completas y le volvió a darle aquí abajo, ¿cierto? Es decir, empezó a ver que cualquier variación, incluso en el séptimo decimal,
de una cosa le producía un resultado completamente distinto. Eso es lo que nosotros hemos conocido ahora y que es muy popular en las películas como el efecto mariposa, que dice que un aleteo de una mariposa en Hong Kong produce una tempestad en Nueva York. Eso está muy común en las películas y uno lo puede entender. Cualquier cambio mínimo en el pasado puede tener un efecto tremendo hacia el futuro. Un aleteo pequeño de una mariposa. Aquí, si alguien llegara y viajara a los años 60 o 70 y cambiara cualquier carajita, el efecto hoy sería tremendo, ¿no? Porque esos son fenómenos retroalimentados. La solución de eso son ecuaciones diferenciales no lineales. Y esas ecuaciones diferenciales no lineales no tienen solución, y entonces este señor fue el que empezó a descubrirla. El paradigma del caos es eso. Se llama caos porque da la impresión de que es caótico, pero no es caótico, es una cosa que obedece a una ecuación diferencial. Pero el resultado depende mucho de las condiciones iniciales, y cualquier condición inicial, por mínima que sea, es variable. En otras palabras, en resumidas cuentas, todo lo que sea no lineal es caótico. Conclusión, no se puede predecir. Y entre los fenómenos típicos caóticos somos los que todos conocemos. El clima, que es lo más difícil de predecir, ¿no? Clima, ya cada 10 días nadie va a saber si va a llover o va a hacer sol. Nadie sabe, en ninguna parte del mundo. Decir que dentro de 100 años vamos a saber la temperatura que hay en el eje cafetero, como digo yo, para dar una conferencia, ¿no? Con la ecuación, porque esos modelos tienen ahí metido la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación completamente no lineal. Eso me parece a mí pues una temeridad. La economía, por eso nadie acierta en economía, porque la economía es un fenómeno retroalimentado. La historia, en general, todo lo que sea retroalimentado son cosas que uno no sabe lo que va a pasar. La bolsa, todo el mundo ha tratado de predecir la bolsa, y alguno de ustedes que no sea experto conocedor de la bolsa ha metido una plata, sabe que uno la pierde facilísimo ahí. Es imposible predecir lo que va a suceder en una cosa de esa. Entonces, el tiempo y el clima son fenómenos caóticos retroalimentados. La predicción de esos cosas, por definición, es muy difícil, sino imposible. ¿Cuándo surgió el calentamiento global? El calentamiento global surgió por un señor que se llama James Hansen, que trabajó hasta hace poco en la NASA, un señor muy respetable, que escribió un artículo seminal, maravilloso, donde él empezó a predecir, montó un modelo para predecir el clima. Y ese modelo que montó él era un modelo determinista y resolvía las ecuaciones numéricamente. Sucedió que, bueno, aquí no está mucho, pero más o menos sí se ve. En los primeros años el modelo predecía muy bien, más o menos bien, la temperatura. Y eso fue lo que le dio mucha confianza a la teoría del calentamiento global. Hubo como unos 10 o 15 años donde los modelos que se montaban todos basados en la teoría de Hansen, se comportaban bastante bien, ¿cierto? Aquí por lo menos subían, entonces este subía, este bajaba, más o menos bajaba, ¿cierto? Y entonces ahí todo el mundo empezó a decir, este señor sí tiene la razón, el mundo se va a calentar. Y entonces él empezó a hacer esa proyección y la proyectó allá a 100 años y vio que eso iba a subir 3, 4 grados, entonces la gente dijo, no, hay que preocuparse, este modelo está muy bueno. Pero hace 15 años, eso empezó a hacerse cumplir. Y el modelo sigue para arriba, y aquí se quedó esta vaina. Entonces, ahí hay lo que llama la pausa, y esa es la gran preocupación que hay en la ciencia en este momento, en la ciencia del calentamiento global, es que se está haciendo ese calor, que debe estar entrando, porque si hay más CO2 y la teoría es correcta, debe estar entrando calor. ¿A dónde está yendo el calor? ¿Cierto? O la teoría no es correcta. La teoría en que está basado el modelo, ¿no? Bueno, él sacó ese tema y luego hizo su modelo, y finalmente en el New York Times le publicaron un artículo, y el New York Times lanzó el calentamiento global como
una cuestión de interés mundial en el año de 1981. En Mauna Loa, desde los años 50, yo recuerdo que cuando yo estudié en Penn State, ya me lo habían mencionado, un señor que se llama Killing, empezó a medir el CO2 y vio que el CO2 en la atmósfera estaba aumentando, ¿no? El aumento del CO2. Entonces, aquí decían, la concentración de dióxido de carbono está aumentando. La concentración de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles está aumentando, luego el CO2 es por los combustibles fósiles, ¿cierto? Y la temperatura que vimos inicialmente aumentaba también parejo, entonces dijo, ergo, es el CO2, y tiene razón el señor Hansen en predecir que con el CO2 se va a calentar la Tierra. Y ahí fue cuando salió el boom. A todos nos convenció, yo incluido, yo fui una persona muy impactado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el documental de Al Gore, un documental impactante. Ya después, con el tiempo, uno se da cuenta que esa presentación de Al Gore no coincide ni con la física de los que él está apoyando ahí, ¿cierto? Él dice hay una serie de cosas que no lo apoya ningún físico en ninguna parte. Es una presentación muy política, pero la forma como lo hace fue muy impactante e incluso a mí me impactó en su momento. Otra cosa que dio mucho golpe fue lo que llaman la curva del palo hockey. Existe una medición, un registro, llamémoslo de temperatura, conocido, que es que más o menos del año 1850. Pero hablando de climas, 150 años no es nada. Entonces la gente dijo, no, nosotros necesitamos medir hacia atrás, a ver qué temperatura había. Y esa temperatura la dedujeron a través de unas cosas que llaman proxies, los anillos en los árboles, unos sedimentos que escogen ahí en los lagos y demás, y de acuerdo a ciertas características que no vale la pena discutir en este momento, se podía más o menos deducir cuál era la temperatura en esa época. Es un señor, de apellido Mann, con otras personas, hizo la reconstrucción de los últimos 1000 años y apenas empezó el calentamiento global, empezó a subir la temperatura, y esto fue otra curva pues que a todo el mundo abrumó. Los miércoles, está claro, apenas empezó los combustibles fósiles, es decir, que llegó la etapa de los carros y toda esa cosa, ¿cierto? Empezó a subir la temperatura y aquí se ve, y eso como más o menos se asimila a un palo de hockey y se conoce como la curva del palo de hockey. Entonces le empezaron a encontrar varias irregularidades a esta curva. Para empezar, por acá, por más o menos hace 1000 años, hubo un calentamiento conocido. En Groenlandia, por ejemplo, en esa época se establecieron los vikingos en Groenlandia, tenían sembrados de cebada, eso está reportado históricamente, ¿no? Y Groenlandia era una tierra habitable, es decir, tenía que ser caliente para que eso estuviera allá, así que aquí tenía que haber una curvita, y después de eso vino una cosa que llamaba la pequeña edad de hielo, y eso se enfrió y los vikingos tuvieron que ir de Groenlandia y volver aquí, y esa edad del hielo está reportada en Europa también históricamente, una época muy fría, en los años de 1400 y por esa época. Entonces estos procesos tenían que hacer aquí, así y así, y aquí y así. Y eso estaría más de acuerdo con la realidad. Y esos proxies sacados de otras partes dan esas dos variaciones. Pero este es el que se volvió famoso. Esta fue la curva que se volvió famosa. Pero lo más curioso es que esos proxies también hay ahora, ¿cierto? Si ese proxy sirve pues, hace 1000 años, porque no van a servirlos de ahora. Sino que aquí, en vez de seguir con proxies, el señor cogió los datos de registro de temperatura y los pegó y subió. Y uno lo primero que piensa es, si esta temperatura acá está media con proxy, lo que es azul acá, ¿por qué le meten los rojos, que es otra métrica, es otra cosa? Porque no seguimos con proxy, así se han tomado de hoy.
Y eso se descubrió después, que lo que pasa es que los proxies actuales no suben, sino que bajan. Entonces, o los proxies no son tan buenos, o la curva no está tan bien diseñada, o hay algo ahí que está muy raro, pero por lo menos sí debió haber dicho que los proxies de ahora no daban. Él, para que la curva tirara hacia arriba, tuvo que coger los registros de temperatura instrumentales y pegarlos ahí, que eso sí subieron, eso se suben ahí. Entonces esto es una especie de curva Frankenstein formada ahí para causar un impacto psicológico. Esta curva pues está ahora en una discusión muy grande, y yo creo que la mayoría de los científicos la desestima. Hay todavía gente que la soporta y demás, pero tuvo mucha influencia en su momento porque eso era una prueba. Pues a uno le mostraron esta curva y dice, no, pues ¿qué más se puede pedir de comprobación de lo que hay ahí? Yo no sé si ustedes se acuerdan del año, creo que sería el 2009, el de la cumbre de Copenhague. En la cumbre de Copenhague era una cumbre en que finalmente todo el mundo se había puesto de acuerdo en que había que combatir el calentamiento global de una manera efectiva. Entonces había que prohibir los combustibles fósiles, pero la prohibición que servía era la de ponerle altas tasas, altos impuestos a la gasolina y crear unos bonos de carbono que se comercializarían a través de una bolsa muy parecida a la bolsa que tenemos nosotros de valores, una bolsa del clima, donde se venden los bonos de carbono, y eso tenía una cotización por tonelada, y eso se compraba y se vendía. Y eso estaba, en el 2009, eso estaba preparado para todo, eso iba a ser el gran cambio de la humanidad, y hubiera sido un cambio tremendo. ¿Sí? Lo que somos hoy sería una cosa completamente distinta, donde esa cosa que iba a suceder allá en el 2009 en Copenhague hubiera salido. Pero sucedió un fenómeno que se llama el Climagate, que es de lo que trata este librito, que es una historia muy interesante, dijéramos, desde el punto de vista... ¿Ah? No, ahí hay un PDF, que lo puede tomar y lo puede leer en el iPad, muy fácil. Bueno, el iPad, el PDF está disponible para todos. Aquí cuenta esa historia porque es una historia de detectives bastante interesante. De alguna manera, un tipo infiltrado en el club, que es una de las entidades que podían llamarlo oficiales para dar el clima en la Tierra, soltó un grupo de emails, los científicos más importantes de ese momento en la cosa del calentamiento global. Y en esos emails, no sé, uno lee eso pues y uno no se imagina que los científicos intervengan así, que tenemos que callar a este tipo de acá, que este tipo publicó este artículo en tal revista, hay que hacer echar a este tipo de esta universidad porque está contra el calentamiento global. Era una vaina pues como de un tribalismo. Uno no espera que un científico pues, esté en el tribalismo pues porque alguien disienta con él. Con una persona que disienta con uno, pues uno pone los argumentos y él les pondrá los suyos y ahí verá pues la comunidad que hace, ¿cierto? Pero eso pues había una serie de cosas, pero el más fuerte de todo es un email que llama el de esconder la caída, que es esta caída que les acabo de decir yo a ustedes de la curva del palo de hockey, porque ya había un científico que se llama Brifa, que él tenía los proxies para abajo y él decía, pero ¿por qué me quieren cortar los proxies? Entonces, ahí se ve la discusión precisa entre todos. No, es que si tú pones eso para abajo, entonces la gente no se va a convencer, tenemos que hacer esa vaina, y de pronto lo tengo por aquí, ¿cómo fue que solucionaron eso? No sé si más adelante lo tengo, vamos a ver. Ahí lo tengo. Esta conferencia para un seminario. Aquí está la curva de Brifa, que es esta verde, que ve acá, cae. Entonces, después de mucho discutir, llegaron a la cuerda que había que recortarla.
hay que cortarla. Eso se llama esconder la caída. Entonces usted ve que aquí viene el espagueti de curva, porque son varios de los proxies. Usted ven aquí viene la curva de pum, desaparece cuando empieza la tendencia negativa. Y eso no es científico, pues eso con todo el respeto por lo que sea, eso no es científico. Uno cortar los datos que no le sirven a uno, eso no es científico. Y entonces eso causó una vaina que no fue muy publicitada a nivel, llamémoslo, periodístico, pero que tuvo un impacto tan grande sobre eso que no se puso de acuerdo la gente, no firmaron el protocolo de Kioto. Sí, los que tenían que firmar el protocolo de Kioto, que ya llegó Obama lo último y llegaron todos a firmar el protocolo de Kioto, y al último todo el mundo se paró y el protocolo de Kioto no se pudo extender como lo querían extender, porque es que mientras no se meta Estados Unidos y China, no hay protocolo de Kioto. Sí, entonces yo vuelvo y repito lo que dije yo ahora. Nadie niega que hay calentamiento global. Nadie puede decir que no hay calentamiento global, nadie puede decir, sí lo hay. Es que yo le mostré, luego de la primera curva que le mostré, la temperatura está subiendo. Eso está claro, ¿no es cierto? Segundo, hay variaciones locales, ¿no? Y seguramente ahí está variando la temperatura y está aumentando la temperatura. Hay partes donde puede aumentar la temperatura más o menos. Pero ya vimos, como en el caso de los chigüiros, como lo vemos en las ciudades, y como lo vemos donde hay urbanizaciones, que antropogénico no es necesariamente producir CO2. Antropogénico es la urbanización. Cuando usted hace una urbanización y no prevé el manejo de las aguas, se secan las quebradas, se secan los ríos. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó allá en los llanos, que sembraron, no sé qué más hicieron, se acabó el caudal de las aguas, porque cuando usted quita la vegetación, que es lo que contiene, hace como una especie de contención de las aguas para mantener los niveles de los ríos, y lo cambia en una corriente que se va hacia, llueve y a las 2 horas ya está el agua ahí, ese río sigue seco la mayor parte del tiempo. Entonces el punto que hay es que puede ser, de pronto puede ser una cosa antropogénica, pero no en el sentido del CO2, sino de alguna acción del hombre, o puede ser también que es una corriente muy fuerte que hay ahora, de muchos científicos del clima. Usted ve acá una cosa cíclica. Eso se puede interpretar no como una subida, sino como una cosa cíclica. Hay dos oscilaciones importantes en este momento que se conocen, que se llaman la oscilación del Pacífico Sur, ¿cierto? Que es el niño, más o menos. Ustedes saben que hay un niño y una niña, más o menos. Un niño y una niña. Es una cosa cíclica, ¿cierto? Ya hay una oscilación que se llama el OMA, que es la oscilación del Atlántico. Es una vaina que también tiene una oscilación cada 60 años, ¿cierto? Y entonces esos son dos variaciones del clima naturales. No tienen nada que ver con nada, sino que es una interrelación completamente natural, en los cuales en algunos momentos de pronto dos de esas ondas se juntan y sube la temperatura más de la cuenta. Pero llega un momento que también empiezan a bajar. Son oscilaciones naturales. Eso se conoce como la ola de estadio. Es una teoría que salió hace como un año, cogió todas esas oscilaciones importantes que tiene el clima de la Tierra y que no es de ahora y no de millones de años atrás, y las predijeron, y se da cuenta que la Tierra tiene unas variaciones de temperatura. Y de hecho, ahí todos lo sabemos, eso sí lo vamos a ver porque esto sí es muy importante. La Tierra caliente y enfría casi en 1000 años. Casi en 1000 años hay una glaciación. Y nosotros acabamos de salir de una glaciación, es decir, ustedes saben que la historia humana tiene 10.000 años. ¿No? El hombre está funcionando por ahí hace como 200.000 años, pero el hombre como una fuerza así importante y vital de la naturaleza apenas tiene 10.000 años. ¿Sabe por qué? Porque se acabó la época glacial, acabamos de salir de una época glacial, hace 10 o 12.000 años. Y el
clima volvió más confortable. Este calorcito que tenemos ahora es lo que permite el desarrollo de esta civilización. Antes, yo no sé si ustedes de pronto ven ahí documentales en Discovery y todo lo demás, el Polo Norte bajaba pues, a América del Norte, eso era todo congelado, hace 1000 años. Los grandes lagos estaban completamente congelados. En Estados Unidos, el que tenga geográficamente ubicado esa zona, ¿no? Eso era una época fría, ¿no? Eso se llama glaciación, y eso pasa cada más o menos 100.000 años, que ahora vamos a ver, porque esa curva es muy importante, eso tiene mucho que decirnos a nosotros en esto. Esta es una cosa muy importante. Por algún motivo que se escapa de mi comprensión, ninguno de estos temas llega a la gran prensa. Usted nunca verá en la gran prensa nacional o en una revista nacional, ni internacional muchas veces, estos temas que le estoy diciendo de usted, alguien los dice. Alguien, usted allá en el New York Times, hace 15 años que no calienta la tierra, no lo dice, no sé por qué, no sé cuál es la razón para eso. El primer, o uno de los artículos más importantes que se atrevió a decir eso, es de Economist, en el año pasado, que empezó a mostrar esta curvita que hay acá, ¿cierto? Y esto es lo que predicen, y aquí ustedes ven la pausa, ¿cierto? Empezó a decir, este artículo se llama algo así como, ¿a dónde se fue el calor? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí no nos están diciendo que no hay calentamiento. Entonces es muy importante que esto ya ha trascendido a cierta gran prensa, por lo menos a una prensa como The Economist. Eso se discute en Estados Unidos, se discute también a través de Fox, pero este tema se ha politizado. Entonces cuando esas vainas se van volviendo políticas y en Estados Unidos se volvió casi que de bancadas, pues es cierto que unos apoyan una teoría y otros apoyan otra, eso no contribuye para nada a la ciencia, no contribuye a aclarar la ciencia nada. Pero por lo menos sí, yo pienso que la gran prensa tiene el deber de por lo menos de explicar que hay cosas que no son tan claras, ¿no? Que no son tan definidas. Bueno, estos son como los primeros datos del calentamiento global, que fue cuando realmente nos convencieron a todos de que había un calentamiento global y nos empezaron a preocupar por esto. Aquí vemos el crecimiento de la temperatura, aquí vemos el crecimiento del nivel del mar, y aquí vemos la disminución de la cobertura del hielo, kilómetros cuadrados. Ahora, ya lo que pasa es que esto ya se invirtió aquí, esto bajaba aquí un poquitico y ya vimos que la temperatura se aplanó. Pero estos fueron los primeros datos que nos entregaron a nosotros. Luego vemos nosotros acá las producciones de CO2 totales. Las producciones de CO2 totales, nosotros vemos aquí que los países que más producen CO2 son Estados Unidos, China e India. Y nosotros vemos aquí, Colombia es una rayita aquí que ni se alcanza a ver. Yo creo que Colombia produce, si es verdad que el CO2 es el causante del calentamiento global, pues algo así como el 0.15% del calentamiento global de la Tierra. Es decir, que si aquí nosotros dejáramos de usar el carro todo Colombia, no mejoraría nada el clima de la Tierra, ¿cierto? Entonces una de las cosas que dice que es claro que son los Estados Unidos, China e India, los que tienen que tomar decisiones. Ahí está el gran grueso del calentamiento global. Bueno, este es un dato muy importante acá, es una cosa que llaman los ciclos de Milankovitch. Milankovitch es un ingeniero civil, además, ¿no? Y astrónomo serbio. Milankovitch encontró que la Tierra tenía una serie de movimientos. Esa serie de movimientos se deben a la precesión, a la oblicuidad, a la excentricidad, y esas curvas forman una gran curva que sube y baja, y esa gran curva que sube y baja crea lo que se llama una cosa el forzamiento solar. Y ese forzamiento solar produce lo que se llaman los estados de la glaciación. Ustedes ven, esto ocurre aquí más o menos cada 100 años,
Cada 100.000 años sube la temperatura y cae, sube la temperatura y cae, sube la temperatura y cae. Y eso está en concomitancia con los ciclos de Milankovitch. Bueno, esta es una curva muy importante. Aquí estamos viendo más o menos otra vez los ciclos de Milankovitch o una manifestación de los ciclos de Milankovitch. Yo no sé si ustedes han oído hablar de unos núcleos de hielo que se toman en la Antártida, están tomando en la Antártida y en Groenlandia. En la Antártida, estos son los de Vostok, que penetran 4 kilómetros, y de esos que penetran 4 kilómetros, eso se puede datar cada núcleo de esos y se puede deducir cuál era el CO2, cuál era la temperatura, cuál era el óxido de nitrógeno, todos los gases ahí. Y esta curva la muestra Al Gore en su documental, y muestra aquí la concentración de CO2 y la concentración de temperatura. Y uno dice, wow, pues esto es claro, pues que el CO2 y la temperatura están correlacionadas. Sin embargo, si uno va a esta otra curva, se da cuenta que no es solo el CO2, también el metano, ¿cierto? También el óxido de nitrógeno. Y entonces uno dice, bueno, pero el CO2 está bien con ese mecanismo, obliga a la temperatura, pero ¿qué tiene que ver con el metano? Ya investigando más o menos eso, hay una incógnita ahí que no se ha resuelto muy bien. Miremoslo aquí para que sea más clara. Resulta que el que aquí lidera el cambio no es el CO2, sino que es la temperatura. Primero cambia la temperatura y a los 800 años cambia el CO2. Es decir, sube la temperatura y a los 800 años sube el CO2. Entonces la explicación, dijéramos, canónica o que sea eso, sí, se necesita que haya un cambio de temperatura para que suba el CO2. Pero una vez sube el CO2, se evapora más el agua y eso es lo que se inicia el ciclo que empieza a hacer calentar más eso. Pero resulta que también cuando la temperatura cae, también se demora 800 años para caer el CO2. Entonces, si ya el control lo cogió el CO2 cuando subía, ¿qué sigue para la caída? Debiera ser primero el CO2 el que debiera empezar a caer para que cayera después la temperatura, y no al revés. Ese es un tema que no se ha resuelto y eso para mí es un tema que nunca se ha discutido, eso queda muy enterrado en los papers, cuando uno lee los papers y se discuten esos temas, eso lo tiene muy enterrado. Es un punto que hay que aclarar. Bueno, vamos a mirar esto. ¿Cómo se pretende? Vamos a suponer que el calentamiento global funciona como dice la curva de los modelos, de acuerdo con el CO2. Entonces, para lograr rebajar el CO2 lo suficiente, se utilizan unas cosas que llaman cuñas. ¿Qué cuña es? Bajar como 50 gigatoneladas por año durante los próximos 50 años. Es decir, esto es una cantidad enorme de dióxido de carbono que hay que rebajar. Y para eso habría que hacer una serie de cambios en la sociedad, rebajar el consumo de combustible de la gente, mejorar la energía, hacer sustitución de combustibles fósiles. Hay unas teorías que me parecen a mí pues tremendas, de que coger el CO2 que producen y enterrarlo. Es decir, hay una serie de cosas, pero el punto neurálgico de eso es que hacer esos cambiecitos valen $1.200 trillones por año. El 2% del Producto Interno Bruto mundial durante los próximos 50 o 100 años habría que invertir. Estos son trillones gringos, pues no los trillones de nosotros, sino como decir billones de los de nosotros. 1.2 había que gastar. Entonces,
Bueno, la gente dice, pues si para controlar el calentamiento global hay que gastar mucho de plata, busquemos otras maneras de controlar el calentamiento global más económicas. Y hay una conocida como el manto de Budico. El manto de Budico está nombrado, Budico es un climatólogo serbio, creo que es, o de Bielorrusia, que propuso crear en la estratosfera una cortina de partículas de CO2 que rebotaran el 1% de la luz solar. Y con eso se controlaba el calentamiento global. Es una cosa relativamente fácil de controlar porque eso lo diseñó una empresa que se llama Intellectual Ventures, que es socio pues, de Microsoft, que lo que hace es adquirir, pues, dijéramos, propiedad intelectual sobre soluciones, y él desarrolló esta solución, y esa solución controlaría el calentamiento global si fuera a suceder por el CO2 con solo 250 millones de dólares. No necesitarían 1.200 trillones de dólares, sino 1.2 trillones, sino 250 millones de dólares al año, es decir, el 0.03%. Esto no les gusta a la gente que apoya estas cosas. Es una cosa relativamente fácil de hacer, porque la teoría es muy sencilla. Para echar las partículas ahí es una tubería, una manguerita, sostenida en globos de helio, así, que llega hasta la estratosfera. Se echan las partículas. Si se quiere parar eso, se para la bomba y en 1 año, 2 años esas partículas caen y sigue el clima tal cual. Es una cosa casi como un control de un dial muy fácil que se pueden implementar en 1 año y parar en 1 año. Y no vale sino 250 millones de dólares. Eso no lo dejaron pelechar. Eso se publicó en un libro y al autor del libro le cayeron encima la prensa y todo, que eso no se sabía los efectos del clima, no sé qué. Ya hay una gran cantidad de soluciones para controlar el clima de la Tierra, que se conocen como geoingeniería, porque ustedes lo han oído hablar, que controla el clima de la Tierra mucho más barato que la sustitución de los combustibles fósiles a través, porque es que la otra cosa importante es que esa sustitución tiene que ser a través de una bolsa de clima. Que dicho sea de paso, pues, y esto hay que decirlo, la bolsa de clima de Chicago, uno de los propietarios, no sé qué porcentaje era, con el de Goldman Sachs, tenían como el 20, el 30% de la bolsa del clima de Chicago. Y en la bolsa del clima de Chicago era dueño de no sé qué porcentaje de la bolsa del clima de Europa. Y es muy curioso pues que la gente que más está empujando estas vainas sean también los dueños de las bolsas que se van a beneficiar de estas cosas que hubieran sucedido si se hubiera aprobado, por ejemplo, lo que iba a aprobarse en Copenhague. Eso había montado toda una estructura económica de mucha gente muy poderosa para beneficiarse, no sé si para beneficiarse, pero sí iban a beneficiarse de eso, de esa política que se iba a implementar ahí. Bueno, yo creo que el mensaje fundamental que yo quería lanzar está dicho. Nosotros podemos, aquí vemos lo que pasó con las bolsas del clima. Aquí venía la cotización de la bolsa del clima y lo que iba subiendo pues el valor en bolsa. Y apenas en Copenhague nos aprobó, ¡pum!, se fue todo al suelo. Era una cosa completamente artificial, que dependía de una cosa política, no era nada que éramos una entidad económica propia, ¿no? Sino que dependía de que alguien tomara una decisión política para hacer valer algo que no tenía ningún valor de otra manera. Yo, pues, la verdad, mi principal mensaje es, primero que todo es muy importante conocer los datos que hay, ¿cierto? Vuelvo e insisto, no estoy diciendo, nunca he dicho que no hay calentamiento global. Sí hay calentamiento global. 2,
Nunca he dicho que los combustibles fósiles no contaminan, sí contaminan mucho, localmente. 3, nunca he dicho que el CO2 no es un gas de efecto invernadero, sí es un gas de efecto invernadero. Lo que pasa es que él solito, la máxima capacidad de calentamiento que tiene es 1 grado. ¿Cierto? Necesita de otros mecanismos que, de acuerdo con estas proyecciones que estamos viendo aquí, no se están cumpliendo para que suba más de 1 grado. Y 3, que la discusión sobre el cambio climático, porque ya no es calentamiento global, hay que hablar de cambio climático, es un poquitico más abierta, más honesta, es decir, a los ciudadanos les debe decir las cosas reales y no bombardearlo continuamente, que cualquier cosa que pasa, o es el fenómeno del Niño, un fenómeno natural, o es el calentamiento global. Si tienen alguna pregunta o algún tema que quiera que les extienda, esta conferencia pues estaba diseñada para ser más larga, pero si alguien quiere aportar algo también con mucho gusto, o si alguien no está de acuerdo con lo que digo también bienvenido, ¿no? Por supuesto. Señor, en eso tiene usted toda la razón. Yo lo pasé alto porque de pronto no estaba muy seguro que el auditorio pues quisiera escuchar ese tipo de especulaciones. Eso está aquí incorporado, por supuesto. El sol, usted sabe, lo que calienta la Tierra es el sol. Y el efecto invernadero es un efecto que produce la atmósfera que rebota parte de esa energía que viene del sol. ¿Sí? Pero este sol, para empezar, tiene unas variaciones aquí, lo que tú acabas de decir, que son cada 11 años. Cada 11 años. Ahora hablan de eso, está correlacionado con las manchas solares, y eso tiene una variación del forramiento solar fuerte, pero según los cálculos que hay, no es lo suficiente para producir los cambios que están viendo de temperatura, no es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, sí tiene un efecto adicional que apenas está empezando a ser discutido. Y es que, dependiendo de esa radiación solar, se afecta el campo magnético de la Tierra. La Tierra está bombardeada continuamente por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, hay una teoría, y se hizo un experimento en el CERN, que aparentemente dio positivo en primera instancia, de que los rayos cósmicos crean los iones en los cuales se forman las nubes. Y las nubes, ya lo vimos, juntos con el agua, hacen el 90% del efecto de calentamiento global. Es decir, las nubes tienen un poder, llamémoslo así, de efecto albedo muy grande. Lo que no se sabe, ni hay ningún mecanismo claro demostrado, es si el aumento de temperatura aumenta el vapor de agua y las nubes y crea lo que se llama una retroalimentación positiva o crea lo que se llama una retroalimentación negativa. En este momento hay sugerencias de que en lugar de más calor, producir todavía más calor, no es eso, sino que la Tierra actúa como una especie de termostato y crea una retroalimentación negativa y produce, no sé, por un mecanismo que se llama, tiene un nombre, densidad óptica de la Tierra, en la cual hace que se regule porque se maneja el albedo. La parte del sol es importantísima. Y los efectos graves, importantes y significativos en el cambio del clima, que son las glaciaciones, está completamente demostrado que correlacionan con los ciclos de Milankovitch. Incluso ahí hay una curva que la pasé de largo, donde la correlación es muy bonita entre los ciclos de Milankovitch y la tasa de cambio de la masa de hielo en el polo, ¿cierto? Pero el Sol, me parece a mí que es el protagonista número uno. Le voy a contar otro cuento, pues, ahí ya que habló usted del Sol. Hace unos años, un señor por allá, inglés, prometió o puso un premio que se llama el premio Virgin,
era de 30 millones de dólares, que dijera cómo podía controlar el calentamiento global. Yo caí en esa trampa y me puse a investigar eso. No me ocurrirá a mí una idea, es que 30 millones de dólares siempre ayuda. Y entonces yo monté una serie de programas, monté un programa en una dimensión, incluso empecé a operar trabajos en varias dimensiones y empecé a proyectar y encontré que si uno tapaba la luz solar en el 1%, se podía controlar, mantener la temperatura de la Tierra en los próximos 100 años. Entonces ya me empecé ya a imaginar cosas, yo empecé a imaginarme un paraguas y después me puse a pensar, esto lo debe haber pensado otra gente, esto es tan obvio que lo debe haber pensado, y empecé a buscar, y sí, lo había pensado mucha gente. Pero el que mejor lo había pensado era Budico, que es la misma cosa de rechazar la luz solar, ¿cierto? Y mucho más barato y toda la cosa. Entonces ahí, yo hasta el punto, pero yo monté esos programas ahí, los corrí y los hice, y hice mis programas en varias dimensiones y tal cosa, porque para mí el verdadero protagonista de todo esto es el sol. No sé si tienes algo que agregar a esto o quieres comentar algo más. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Es decir, el problema del agua es que los problemas del agua son locales. Es decir, el agua de la tierra es la misma, todo lo que llama el ciclo hidrológico. Pero el problema del agua es local. Uno puede hacer que en una zona específica el agua se disminuya, especialmente en verano y en fin, por la urbanización, por el mal manejo de las cosas y demás, ¿cierto? De cuánta agua hay disponible en la tierra depende mucho de cuánta agua hay evaporada. Y no existe una teoría clara que defina cuánta agua evaporada hay en cada momento, porque está bien, se evapora más agua con más calor, pero alguien dice también llueve más. Entonces se inicia un ciclo ahí que en este momento creo que es el principal incertidumbre que tienen los modelos de simulación. Ellos no saben qué pasa con el agua en la atmósfera ni con la. Bueno, yo creo que. Muchas gracias.